Hola, hola, te saluda Claudia de Sol y te doy la bienvenida a esta segunda etapa de nuestra segunda temporada. Había hecho un receso y hoy precisamente estoy aquí para contarles un poco acerca de lo que venía sucediendo y también para anunciarles que continuamos con nuestra segunda temporada donde vamos a tener muchos más invitados, van a estar con nosotros terapeutas, coaches, escritores, músicos, bueno, vamos a tener muchas personas con nosotros contándonos sus historias, contándonos y mostrándonos todos sus trabajos, todo lo que han podido hacer durante toda su vida y también vamos a escuchar historias que son historias de vida, historias de personas que han podido superar todas sus adversidades y que en este momento están cumpliendo sus sueños. Así que quédate en este capítulo, en este nuevo episodio, para que puedas conocer entonces unas nuevas historias. Hoy no voy a tener un invitado, hoy soy yo la invitada y hoy les voy a hablar de un tema que tal vez ustedes han escuchado eh, mencionar o han leído algo o han visto algún video y vamos a hablar sobre la noche oscura del alma. Quédate entonces en este episodio. Hoy nos embarcaremos en un viaje introspectivo, uno que muchos temen, pero que también trae consigo una gran promesa de sanación y de transformación. Hoy vamos a hablar de la noche oscura del alma. ¿Y qué es entonces la noche oscura del alma? Cuando escuchamos la frase la noche oscura del alma, a veces la asociamos con tristeza, con una profunda soledad o con un sentimiento que a veces no lo podemos describir. Y es cierto, quienes pasan por esta experiencia suelen sentirse muy perdidos, confundidos, como si la vida hubiese perdido todo sentido. Sin embargo, esta frase no es solo una metáfora, es un concepto con raíces profundas en la espiritualidad y en la filosofía, que describe un periodo de oscuridad interna, de oscuridad interior, que si bien es muy desafiante, también nos ofrece una gran puerta hacia la renovación. Imaginemos por un momento una noche sin estrellas, sin luna, que sea solamente oscuridad. Y en esa oscuridad estamos solos con nuestros pensamientos, con nuestras heridas, con nuestras preguntas más existenciales. Y esto es lo que muchos hemos experimentado cuando pasamos por esa noche oscura. Un tiempo donde el sufrimiento parece que ocupa todo, pero que también nos lleva a enfrentar las partes de nosotros mismos que más hemos evitado, que más hemos intentado evitar. Aquí quiero incluirles una cita, una frase muy inspiradora que dice que en la profundidad de la noche, cuando parece que todo se ha perdido, es cuando una pequeña chispa puede iluminar el camino hacia nuestra propia alma. Y aquí quiero referirme a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz era un poeta místico español, fue uno de los primeros en hablar de este proceso, describiendo cómo cada alma en algún punto de su viaje atraviesa precisamente por un desierto espiritual. Y este no es un camino que todos eligen, sino uno que parece llegar cuando estamos listos para soltar lo que creemos que somos y buscar quiénes realmente somos. Y en este proceso, el dolor es casi inevitable, el dolor es una enseñanza que nos permite ver nuestra propia vulnerabilidad, nuestros miedos y que también nos impulsa a encontrar muchas respuestas. La noche oscura del alma no se manifiesta igual en todas las personas. Puede aparecer en forma de duelos, de pérdidas,
de una crisis por una enfermedad, puede ser también una ruptura amorosa, incluso puede ser una pérdida de identidad, momentos en que realmente no sabemos ni siquiera quiénes somos. Y es un momento en que todo lo que parecía darnos seguridad y estabilidad desaparece. Y sentimos que hemos perdido totalmente el control y que la vida ya no tiene el mismo sentido que antes. Y esta es una fase de oscuridad, de mucha confusión, es muy dolorosa, pero también prepara el terreno para que tengamos una transformación profunda, porque nos da la oportunidad de reconstruirnos y reconstruirnos desde adentro, desde nuestra autenticidad, desde nuestra propia verdad. Y esto es algo que quiero recordarles a cada uno de ustedes, que la noche oscura no viene a destruirnos, sino que la noche oscura del alma nos va a permitir florecer, que algo nuevo florezca. Y quizás sea la forma en la que nuestra alma se prepara para, para el renacimiento, para liberarnos de capas de pensamientos, de expectativas, o liberarnos también de emociones que ya no nos sirven. El objetivo de este episodio de hoy es conocer testimonios reales de personas que han atravesado su propia noche oscura, para que nosotros podamos ver que aunque es muy dolorosa, esta experiencia también es un camino hacia el autodescubrimiento. Y yo hoy, al compartir estas experiencias y estas historias, porque además les voy a contar mi historia, esa noche oscura del alma que yo he atravesado y por la cual he tenido que parar muchas veces de hacer lo que me gusta y lo que amo hacer. El por qué tuve que parar las grabaciones de estos episodios de este podcast. Y, y al compartir estas historias, yo espero que ustedes, quienes me están viendo, quienes me están escuchando, encuentren en estos relatos un espejo o tal vez encuentren una inspiración. Tal vez tú estás atravesando tu propia noche oscura o tal vez conoces a alguien quien lo está viviendo en este momento y escuchar las historias de otros que lograron superar estos momentos difíciles, pues nos puede dar fortaleza y nos puede dar también el entendimiento de que al final de todo esto, siempre hay una luz al otro lado. Y quiero que este episodio sea un espacio seguro, un lugar para escuchar, para reflexionar, pero también para recordar que no estamos solos en esta oscuridad, que, que así como la noche antecede o procede al amanecer, esta oscuridad interior puede llevarnos a una vida mucho más plena y mucho más auténtica. Y aquí es donde vengo a contarles un poco mi historia. Hace más de 20 meses, 22 para ser exacto, falleció mi papá. Y mi papá era alguien muy importante en mi vida. Mi papá era mi mejor amigo, mi papá era mi confidente, mi papá era mi cómplice, mi papá era esa persona en la que yo podía confiar y a quien yo le contaba muchas cosas de mi vida. Mi papá, a veces pienso que mi papá me conocía mejor de lo que me conozco yo. Y, y mi papá fallece de un cáncer de pulmón, pero fueron 3 meses en los que empezaron a suceder cambios en su cuerpo y en los que empezamos a notar que algo no estaba bien. Mi papá siempre fue un hombre muy fuerte, pasó por muchísimas situaciones de salud, pero siempre salió adelante.
Y cuando decidimos llevarlo a la clínica, porque ya teníamos todos los exámenes y todo lo que necesitábamos presentar, lo llevamos y mi papá ya estaba en una fase terminal y no lo sabíamos, porque la enfermedad se vino a mostrar ya para irse. Así que mi papá fallece el 13 de enero del año 2023. Y yo quiero contarles a ustedes que yo caí en un profundo vacío. Y es como si mi vida se hubiera detenido en ese instante y como si yo hubiera quedado flotando en el aire, en el astral, hubiera quedado yo ahí. Y empecé a vivir mi propia noche oscura del alma, porque como quedé suspendida en el tiempo, no sabía qué hacer, para dónde ir. Mi trabajo como terapeuta, como maestra y mentora quedó suspendido. Yo no sabía qué camino tomar, no me llegaban ideas, no me sentía capaz de desarrollar y de crear una clase para dictarle a mis alumnos. O sea, yo quedé perdida. Busqué dentro de las terapias holísticas que yo manejo, registros akáshicos, constelaciones, en muchas de las técnicas que yo conozco, que he aprendido y que enseño, una solución para lo que a mí me pasaba. Y empecé a conectar con mis guías espirituales. Empecé a buscar respuestas en mi interior y ahí fue la clave. Conectar con mi interior, conectarme con mi yo superior, conectar con quien realmente soy yo, es decir, con mi esencia. Y seguía transitando el dolor de la pérdida de mi papá, de no verlo, de no poder hablar con él, de y el recuerdo de nuestras conversaciones, porque mi papá vivía conmigo en mi casa, de nuestras conversaciones, de nuestras salidas, de las risas. Mi papá tenía un sentido del humor increíble y era como escuchar todo lo que él siempre repetía, sus frases, em, ver a mis animalitos, porque tengo animales rescatados. Mi papá fue la persona que me ayudó a mí a construir el refugio, la gatera, con sus propias manos hizo la construcción, el cerramiento. Mi papá siempre estuvo allí y ver a los animales, ver a sus gatos, porque dos de los gaticos rescatados lo adoptaron a él. Y entonces ver a los gaticos que ya no veían a su papá humano. Fueron muchas cosas que pasé a nivel emocional en ese momento. Y sucedió algo y es que cuando conecto conmigo, cuando comienzo a buscar ayuda afuera, cuando comienzo a conectar con otros mentores y conozco o ya conocía a una mentora, pero no había entrado a profundidad a aprender con ella, decido tomar unas mentorías con ella para conectar todos mis conocimientos técnicos, digamos, con la parte de la espiritualidad y poder desarrollar mejor, además buscando salida a esa noche oscura que yo estaba atravesando. Y tomando esas mentorías, empecé a encontrar esa fuerza que yo necesitaba para seguir adelante. A pesar de que estaba mi esposo, mi mamá, mi hija, pero el vacío de mi papá, demasiado grande. Y yo procuraba seguir mi vida normal, pero ese vacío era muy grande y a través de todas las sesiones y terapias y todo lo que yo estuve haciendo para salir adelante, comencé a descubrir emociones que estaban ahí reprimidas. Tenía culpa, me sentía culpable porque creía que no haberme dado cuenta antes de lo que le pasaba a mi papá, me sentía responsable. Empecé a sentir demasiadas emociones juntas
Y empezar a liberar todo eso fue parte de ese trabajo terapéutico. Empezar a conectar realmente con quién era mi papá, con su alma, con su esencia, trabajar ese vínculo con él. A pesar de que ya no estaba, podía trabajar el vínculo con él, agradecerle por haberme dado la vida, agradecerle por haber sembrado la semilla en mi madre, agradecerle a mi madre por haber tenido esa decisión, haber tomado esa decisión de traerme a la vida. Y empecé a hacer todo ese proceso de sanación de papá, de mamá, a conectar con mis ancestros. Yo como terapeuta y como mentora y como maestra de terapias holísticas me he especializado en sanación de linajes ancestrales. Entonces empezar también todo ese proceso en mí y con un grupo de alumnas comenzamos toda una formación enseñándoles cómo sanar dinámicas familiares y eso me ayudó un montón. Y empecé con esa conexión conmigo misma, empecé a encontrar respuestas y empecé a encontrarle salida a esa noche oscura por la que yo estaba atravesando. Y dentro de todo ese proceso es cuando me doy cuenta que yo venía negándome alcanzar los sueños que tenía de niña. Y uno de esos sueños era publicar un libro. Y yo había escrito ya una novela a los 13 años. Y siempre traía en mi mente el querer continuar esa novela, ya escribiéndola como adulta y poderla publicar. Pues bien, tomé la decisión también inspirada en un deseo de mi papá, porque mi papá era escritor, inspirada en mi papá en que él quería que su hija algún día fuera publicada. Así que yo misma me preparé y me autopubliqué en Amazon. Logré ser bestseller unos días y sentía que ese sueño se estaba haciendo realidad. Y me fui a ver mis cuadernos, mis anotaciones y encontré un montón de novelas cortas que yo había escrito. Y me puse en la tarea de leerlas, revisarlas, actualizarlas y encontré la oportunidad en una editorial de publicar estas novelas cortas en varios de sus libros conmemorativos y también antológicos. Y a través de la escritura, porque también empecé a escribir un diario tratando de sacar todo eso que estaba sintiendo, a través de la escritura empecé a encontrarle salida a esa noche oscura. Algo que yo aprendí de todo este proceso es que cuando estamos atravesando esa noche oscura del alma, no nos podemos quedar quietos. Hay que entrar en acción, porque si no entro en acción, no voy a salir y nadie me va a sacar de ahí. Solamente yo puedo salir con mi propio mm, trabajo. Es mi decisión. Nadie me va a venir a sacar, nadie va a venir a decirme, Claudia, venga, yo la saco de ese estado. No, la única que tomaba la decisión y que tenía que ponerse en acción era yo. Pero fui encontrando la motivación, fui encontrando la manera, fui encontrando todo aquello que me inspiraba para poder hacerlo. Y conozco muchos casos porque como terapeuta holística he conocido muchas personas, muchos alumnos, tengo una comunidad de 6.500 alumnos, he conocido muchas historias de maltrato, de abuso, de problemas de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico, problemas de sobrepeso, adicciones. Y, y una de las cosas más importantes para nosotros poder salir de esa noche oscura es conectar con nuestro yo interior. Una vez que nosotros conectamos con ese yo interno, podemos trabajar nuestro niño interior también. Ir a buscar qué quería ese niño, cuáles son sus heridas, por qué siente que no avanza, por qué siente que está estancado, por qué siente dolor, por qué ve su vida de esa manera, no sé, tan empañada, tan lúgubre. Así que el trabajo fue primero en mí. Y durante estos 22 meses he venido en un constante
aprendizaje, en un constante crecimiento. He logrado muchas cosas, con una de mis mentoras, hice un reto de 90 días para lograr un milagro financiero. Y quiero contarles que el milagro fui yo, porque a través de ese trabajo que hice de 90 días de hacerlo a conciencia, de ir y buscar en mi interior, ir a escarbar en mis heridas de infancia y sanarlas, trascenderlas, el volver y hacer con más fuerza mi sanación de papá y mamá, ir a sanar a mis ancestros o ir a sanar lo que mis ancestros dejaron en mí que me estaba afectando. Todo eso hizo que en mi vida empezaran a ocurrir milagros. Y milagros como reconocerme que soy valiosa, reconocerme que me merezco tenerlo todo, el saber que la riqueza no es solamente el dinero, sino la riqueza es poder disfrutar un viaje con mi esposo, poder disfrutar con mi hija, poder disfrutar situaciones que viva en mi casa con mis animales, poder disfrutar de mis alumnos, poder sentarme a conversar con mi mamá y revisar todas esas situaciones del pasado que posiblemente todavía me duelan. Todo eso es riqueza. Es tener tiempo para poder estar con las personas que amo. Y descubro que la riqueza también está dentro de mí. Y explorando, explorando, pues me voy dando cuenta que si yo me propongo alcanzar lo que deseo, pues lo puedo hacer. Entonces, mm, yo llego a la conclusión de que pensaba que yo no iba a poder salir de esa noche oscura, que ese dolor que yo sentía, el estar perdida, el, el, el haberme sentido como suspendida en el espacio y en el tiempo y que no me fluía ninguna idea, que no sabía. Este podcast, este podcast lo retomé en esos momentos en los que yo estaba sanando. Este podcast fue y ha sido una parte fundamental en mi proceso. Y sucede que hace casi 5 meses, 4 meses y medio más o menos, mi mamá sufre un accidente. Mi mamá se cae de espalda, se fractura la pelvis, se fractura todo el lado izquierdo y de nuevo empiezo a sentir que estoy flotando. Pero esta vez tenía las herramientas para no perderme. Tenía las herramientas para seguir adelante. Y no permití que esta situación me desestabilizara. No permití que esta situación me sacara de control ni me sacara de mi centro. Y seguí fluyendo de a poco durante ese proceso de mi mamá. Viví el proceso que les cuento de los 90 días de sanación y yo la cuidaba todo el tiempo, estaba con ella todo el tiempo, pero hacía mis ejercicios, estudiaba la lección, hacía lo que tenía que hacer, pero sí tomé la decisión de suspender mis labores como mentora, como maestra, em, y también suspender las grabaciones del podcast, porque quería también como parte de ese proceso de sanación de mamá, dedicarle a mi madre todo mi tiempo para su recuperación. Em, Todo iba muy bien. Pensábamos que mi mamá ya se estaba recuperando y sucedió algo con su brazo, donde ahora tiene que someterse a una cirugía, a un reemplazo de hombro, pero esta situación la he tomado de una forma diferente. O sea, lo que aprendí en el proceso que viví con el fallecimiento de mi padre, me sirvió para trabajar ahora esta situación con mamá. Entonces siento que aprendí demasiado y me ha ayudado a salir adelante, a no perderme, a no quedarme estancada, eh, como, como suspendida.
y sigo adelante. Mi mamá tendrá su cirugía, seguirá también adelante y todos vamos a seguir avanzando. Y durante este tiempo he ido cumpliendo algunos de los sueños más anhelados que yo deseaba cuando era niña, adolescente, ahora que soy adulta y sigo trabajando por ello. No he permitido que las situaciones que se presenten me vuelvan a estancar, me vuelvan a dejar suspendida en el aire. Y eso creo que, y la vida nos va mostrando de una u otra forma y nos va repitiendo situaciones para ver si aprendimos del anterior. Y eso fue lo que yo entendí esta vez, que venía a vivir la situación con mi madre para probar si había o no aprendido con lo que viví con mi padre. Eso es una lección que quiero dejarles a ustedes, un aprendizaje, em, porque a veces pensamos que estamos condenados a repetir y repetir y repetir las situaciones y nunca vamos a poder salir de ahí, que es como una rueda de hámster, y que no vamos a poder porque siempre, siempre se repite lo mismo y no salgo, pero ya sabemos que podemos salir si tomamos acción, si nos comprometemos, si tomamos la decisión de trabajar en nuestro interior, si conectamos con nuestro interior, si conectamos con nuestra esencia, podemos salir adelante. Y bueno, esta entonces es parte de la historia de lo que yo he vivido en estos últimos casi 2 años y lo que ha sido esa noche oscura para mí, que realmente fue muy oscura, donde viví muchas situaciones, donde lloré mucho, donde me sentía totalmente perdida, donde no sabía qué hacer, donde quería dictarle una clase a mis alumnos, donde quería estar con ellos, pero no me fluía, no me sentía capaz de hablar, no, o sea, era imposible, no lograba, no lo lograba. Pero ahora me siento muy bien, quiero decirles eso. Me siento muy bien, me he recuperado de muchas cosas, también a nivel físico, porque también me afectó a nivel físico toda esta situación. He ido ya superando todo esto, me siento muy bien y por eso ahora, hoy retomo nuevamente y ya como segunda etapa de la segunda temporada, donde voy a seguirles trayendo a ustedes invitados que también nos van a contar sus historias, que también nos van a mostrar sus procesos y nos van a mostrar también sus libros, nos van a hablar de pronto de cursos, talleres, formaciones que ellos estén dictando. Bueno, quiero que conozcan a personas como tú o como yo, personas del común que han decidido trabajar por alcanzar sus sueños, que son personas que realmente tomaron la decisión de no quedarse suspendidas, sino que en algún momento dijeron, yo puedo salir de esto, yo lo puedo lograr y si otros lo han logrado, yo cómo no lo voy a hacer. Y, y bueno, ese es el objetivo de este podcast. Este podcast ahora se llama Claudia entre voces y letras, porque son muchas las personas que van a venir aquí a expresarnos con su voz todo lo que sienten, lo que han vivido, lo que han sanado y también lo que han trascendido. Así que, bueno, quiero también contarles historias de otras personas en este episodio de, mm, de algunas personas que han atravesado también por la noche oscura del alma y cómo han logrado trascenderlo. Así que en mi voz iré interpretando la historia de cada una de estas personas. Así que continúa aquí conmigo para que escuches esas historias que son realmente muy inspiradoras. Vamos a comenzar con la historia de Laura. Laura es una mujer que experimentó su noche oscura del alma a raíz de una gran pérdida a nivel personal. Para ella fue el fin de una relación que consideraba su base, su estabilidad, y realmente sin darse cuenta también la consideraba su identidad. Y así lo relata Laura. Cuando se fue, sentí como si una parte de mí desapareciera. Lo había dado todo, todo en esa relación, al punto que cuando terminó, me di cuenta de que me había perdido en el proceso. Y era como mirar en el espejo y no reconocer a la persona
que me miraba de vuelta y reflejada. Todo lo que alguna vez tuve como seguro se desmoronó en un solo instante. Y al principio, pues intenté ignorar el dolor, pensando que el tiempo lo curaría, pero cuando más trataba de escapar, más intenso se volvía y este dolor no cesaba. Llegaron las noches en las que las preguntas sin respuesta me atormentaban. ¿Quién soy sin él? Eso me lo preguntaba todas las noches. ¿Quién soy sin él? ¿Cuál es mi propósito ahora que estoy sola? ¿Por qué? Porque siento que no soy suficiente para mí misma. Y las dudas existenciales llenaban totalmente mis pensamientos y con el tiempo comenzaron a afectar mi vida diaria. Pasé muchas noches en vela, sintiéndome como una extraña, vistiendo mi propia piel, pero en medio de esa oscuridad descubrí algo y que la verdadera soledad no venía de su ausencia, sino de haberme abandonado a mí misma. Fue uno de esos momentos de llanto y de desesperación que surgió una voz muy dentro de mí, una voz que apenas reconocía, pero que me hablaba con muchísima claridad. Y esa voz me decía, regresa a ti. Y poco a poco empecé a ver que la pérdida no era más que una oportunidad para reconstruirme desde mis propios cimientos. Y la soledad se convirtió en mi amiga y con ella fui redescubriendo mis propios intereses, redescubriendo mi propia esencia. Y hoy puedo decir que aunque esa relación terminó, me regaló algo invaluable. Me regaló la oportunidad de conocerme a mí misma. Aprendí a ser mi propia compañía. Aprendí a encontrar en mí el amor, ese amor que tal vez yo estaba buscando siempre afuera. Y esta es la historia de Laura. Y Laura nos muestra que la noche oscura puede comenzar con una pérdida devastadora, pero también nos puede enseñar cómo el dolor puede ser esa puerta hacia una conexión profunda con uno mismo, una oportunidad para descubrir una identidad que había quedado en el olvido. Y así como Laura descubrió todo esto conectándose consigo misma, igualmente me pasó a mí, a Claudia, cuando comienzo todo ese proceso de conexión conmigo misma para poder salir de ese limbo tal vez en el que me encontraba. Nuestro siguiente testimonio es el de Carlos. Carlos vivió una noche oscura cuando enfrentó una crisis de salud que realmente sacudió fuertemente su vida y lo obligó a detenerse y a reflexionar mucho. Así que con mi voz interpretaré la historia de Carlos. Carlos dice, nunca imaginé que mi vida pudiera cambiar tan drásticamente en un solo día. Un diagnóstico inesperado de una enfermedad crónica me puso frente a una realidad llena de limitaciones que nunca antes había considerado. Al principio intenté llevar mi vida como siempre, pensando que podía superar esto y seguir adelante, pero mi cuerpo no estaba cooperando. Las actividades que hacía o que solía hacer se volvieron imposibles y en poco tiempo me sentí atrapado, me sentí sin salida. Con el tiempo, la frustración se convirtió en desesperación y después en una depresión profunda. Y no podía evitar preguntarme, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto?
¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me tocó a mí? Y sentía que la vida que conocía había sido arrebatada. Y alrededor, pues las personas que estaban allí no, no parecían entender por lo que yo estaba pasando. Y ese dolor me fue aislando como en una espiral de negatividad. También yo sentía que había perdido mi sentido de propósito. Ni siquiera sabía para qué estaba acá. Lo había olvidado. Y un día, mientras miraba al techo desde mi cama, algo hizo clic dentro de mí. Recordé algo que un amigo me dijo una vez. A veces lo único que puedes cambiar es tu perspectiva. Y recordé esas palabras de mi amigo Felipe. Y fue como si alguien encendiera una pequeña luz en mi oscuridad. Empecé a pensar, no sé, que tal vez, solo tal vez, esta experiencia estaba aquí para enseñarme algo. Así que comencé a explorar nuevos hábitos, comencé a practicar la meditación, comencé a escribir sobre mis miedos, sobre mis frustraciones, sobre mi dolor, empecé a escribir sobre todo lo que yo estaba sintiendo. Y fue, sí, un camino muy lento y muy doloroso, pero realmente con el tiempo encontré en esa nueva rutina, con esos nuevos hábitos, una versión diferente de mí misma. Y aprendí a aceptar mis límites, aprendí a redefinir mi vida a través de lo que sí podía hacer. Y mi cuerpo al principio se resistía y me veía como mi enemigo. Pero luego mi cuerpo se convirtió en mi mayor maestro. Me mostró lo esencial de vivir cada día con propósito, sin posponer la felicidad. Me enseñó a conectar con mis emociones y a través de mi mundo emocional, de explorar mi mundo emocional, pude encontrar el origen de mi enfermedad. Pude encontrar el conflicto que había generado esta enfermedad. Y hoy, aunque mi enfermedad sigue conmigo, pues yo ya no soy la misma persona. Soy alguien que valora cada pequeño momento y, bueno, que ve la vida con otros ojos. Y aquí entonces entro a hacer una reflexión sobre la historia de Carlos. Para Carlos, la noche oscura del alma fue realmente una oportunidad para encontrarle significado a su sufrimiento y también a descubrir muy profundamente una manera de reconciliarse con su cuerpo y con su vida. Y esto nos recuerda que incluso en medio de una crisis de salud podemos encontrar una nueva perspectiva y aprender a vivir con un propósito. Y cuando nosotros logramos, con el acompañamiento terapéutico, podemos encontrar el origen del conflicto que me generó la enfermedad, entonces voy a poder trabajar en esas emociones para poder salir adelante. Bien, y por último, te traigo la historia de Mariana. Mariana se encontró en su noche oscura al enfrentar una desconexión profunda con su propósito y con su sentido de la vida. Y su relato nos lleva a un viaje espiritual en busca de respuestas. Así que en este momento mi voz comienza a conectar con la historia de Mariana. Desde afuera, mi vida parecía perfecta. Tenía un trabajo exitoso, una familia amorosa, tenía mucha estabilidad.
pero por dentro realmente yo sentía un vacío que crecía con cada día que pasaba. Era como si todo perdiera sentido y yo me estaba preguntando constantemente por qué estoy aquí, cuál es el propósito de todo esto. Y realmente esa sensación de desconexión se fue apoderando de mí hasta que finalmente tuve que enfrentarme a mi propia sombra. Y fue una noche durante una tormenta. Recuerdo que esa noche llovía demasiado, llovía muchísimo. Y ese día decidí dejar de escapar de esa sensación de vacío. Me senté sola en la oscuridad y me permití sentir todo el dolor. Me permití sentir la angustia, me permití sentir y hacerme todas esas preguntas que no les encontraba respuesta. Y fue en ese momento que realmente, sin saber cómo, empecé a escuchar una voz interna, algo más allá de mi mente racional, que realmente me invitaba a rendirme a esa incertidumbre y a dejar de buscar las respuestas afuera. Esa voz me estaba invitando a encontrar, a buscar esas respuestas dentro de mí. Y a partir de esa noche comencé a explorar muchas prácticas espirituales que nunca antes había considerado, como por ejemplo la meditación, la lectura de textos sagrados. En mi vida jamás había leído la Biblia, así que comencé a leerla. Y algo tan simple como pasar tiempo en la naturaleza. Tenía la fortuna de vivir en una casa en el campo, así que mi conexión con la naturaleza podía ser al 100%. Empecé a sentir una conexión que no había experimentado antes, una conexión conmigo misma, con algo que yo no podía explicar, pero que sabía que era real. Así que la espiritualidad se convirtió en mi refugio y cada día que pasaba me encontraba mucho más en paz, me sentía más enraizada en algo que finalmente me daba sentido. Había comenzado a encontrar mi propósito en esta tierra y no sé si puedo decir que encontré todas las respuestas, pero realmente sí encontré algo mucho más valioso y fue la capacidad de estar en paz con esa incertidumbre y aprender a confiar en la vida. Y hoy vivo de una manera más consciente, conectada a lo que realmente importa. Y cuando miro atrás, agradezco esa noche oscura porque aunque fue el momento más difícil de mi vida, también fue el comienzo de mi despertar. Y aquí entro a hacer una reflexión sobre la historia de Mariana. Mariana, cuando nos cuenta esta historia, mm, me hace ver a mí que es un recordatorio de que la noche oscura también puede ser un llamado a una transformación espiritual. Y en medio del vacío encontró una conexión profunda y muy significativa con su ser íntimo, con su ser interno, con su yo interno. Y su relato, pues así nos muestra que la espiritualidad puede ser el camino hacia un sentido renovado de paz y de propósito. Y viendo estos tres testimonios más la historia que yo les cuento de lo que a mí me ha pasado, pues la verdad es que todo fue una conexión con nuestro yo interno. Todo fue conectar con nuestra esencia, darnos la oportunidad de escucharnos a nosotros mismos, darnos la oportunidad de buscar las respuestas en nosotros, no esperar a a que otros vengan a solucionar. Y hoy, al revisar estos testimonios, pues hemos sido testigos de cómo la noche oscura se manifiesta de maneras distintas para cada persona.
Para Laura fue una pérdida personal que pues, la llevó a enfrentarse a su soledad y a redescubrir su identidad, porque ella casi que había entregado lo que ella era a su pareja y se había olvidado de quién era ella misma. Carlos atravesó una crisis de salud que lo obligó a reconciliarse con sus limitaciones y a valorar cada instante de su vida. Mariana, en cambio, experimentó una desconexión profunda con su propósito de vida y en medio de esa crisis, pues encontró una conexión espiritual que le ha dado mucha paz. Y aunque cada historia es única, todas comparten una esencia común. Y es que ese momento oscuro fue un punto de inflexión que lo llevó a un cambio profundo y positivo. Y aquí me incluyo yo. Nos llevó a un cambio profundo y positivo. Y es como si la vida, en su completa sabiduría, nos obligara a detenernos y a mirar hacia adentro, a ver más allá de lo superficial, para encontrar nuestra esencia más verdadera. Y es ahí, en medio de la oscuridad, donde se encuentra la semilla de nuestra transformación. Y ya para despedirme, quiero decirles que cuando atravesamos nuestra noche oscura del alma, puede, puede parecernos que estamos solos en el dolor. Pero lo que yo viví y estas historias que hoy les he contado, que hoy les he narrado, nos muestra que no es así. Realmente estas historias nos recuerdan que el sufrimiento y la incertidumbre no son un castigo, sino que son una oportunidad para descubrir una nueva versión de nosotros mismos. A veces necesitamos dejar atrás todo lo que creíamos saber para crear un espacio nuevo para algo mucho más grande. Y esta noche oscura del alma, con toda su crudeza y toda su dureza, nos despoja de todo lo que no es auténtico y nos permite ver quiénes somos realmente. Y hoy quiero, al terminar este episodio, que se lleven, que te lleves una idea importante. La noche oscura del alma, aunque es muy difícil, es también una puerta. Es una oportunidad para el crecimiento, para la sanación y el renacimiento. Lo que realmente parece ser una pérdida total puede ser en realidad una oportunidad para liberarte de viejos patrones, de heridas, de creencias limitantes. Y bueno, cada persona tiene su propio proceso y su propio tiempo. Cada cual lo va viviendo en el momento que le corresponde. Y quizás ahora estés en medio de esa oscuridad y puede que no veas una salida. Sin embargo, hoy yo, Claudia de Sol, quiero decirte que siempre hay una luz al final, una posibilidad de salir de esta experiencia muy, pero muy fortalecido. Este es un momento para confiar en ti mismo, confiar en la vida, en esa sabiduría interna que realmente va a saber guiarte. Te dejo con esta frase: el dolor es un proceso de revelación, es una invitación a recordar la fuerza que habita en nuestro interior. Y aquí quiero dejarte unos consejos prácticos, unas sugerencias para atravesar esa noche oscura del alma. Son prácticas muy sencillas que, aunque no eliminan el dolor, pero sí pueden darte una estructura y algo de claridad en todo ese proceso. Esa primera herramienta es la meditación. Entonces,
Tómate unos minutos cada día para sentarte en silencio, para observar tus pensamientos y tus emociones. La meditación no tiene que ser compleja. Solo necesitas ese momento de conexión contigo mismo para ver que aunque las emociones sean intensas, esas emociones no te definen. Para que puedas observar el dolor sin juzgarlo. Esto puede ayudarte a desatar muchísimos nudos internos y a que puedas ver con mayor claridad. Muchas personas me dicen a veces, Claudia, es que yo no sé meditar, yo no sé, yo no puedo poner mi mente en blanco. No, es que meditar no es poner la mente en blanco. La meditación se basa en el aquí y en el ahora, en el estar en el momento presente. Y tú la meditación la puedes comenzar a hacer con ejercicios de respiración, respirando profundo, inhalando, sosteniendo, exhalando. Y tú meditas concentrándote en la respiración, en cómo inhalas, sostienes, exhalas. Ya luego estás respirando sin estar pendiente de ello y tu mente se encuentra en calma. Que van a llegar miles de pensamientos, sí, pero acéptalos y déjalos ir. Deja que pasen. No te enganches con un pensamiento. Sencillamente déjalo que pase derecho, ¿sí? Para que puedas seguir haciendo el ejercicio de respiración. Puedes comenzar con 5 minutos de meditación. Nosotros podemos meditar en medio del bullicio. No necesariamente tienes que estar en un lugar en total silencio. Podemos meditar mientras vamos en el transporte público, por ejemplo, porque estoy conectada con mi respiración. Estoy atenta a mi respiración. Estoy conectada en el aquí y en el ahora. Estoy en atención plena. ¿Qué otra cosa te puedo sugerir? Escribir. La escritura es una herramienta muy poderosa para vaciar la mente y también para que exploremos nuestros pensamientos más profundos. La escritura es totalmente terapéutica. Entonces, en los momentos oscuros, escribir lo que sientes sin censura, nadie te va a estar juzgando. Eso te ayuda a ordenar tus pensamientos y tus emociones. Puedes hacerte preguntas como, ¿qué estoy aprendiendo de esta experiencia? ¿Qué quiere mostrarme la vida con esta experiencia? ¿Qué necesito aprender de esta experiencia? Y esto no solo te permitirá comprender tus emociones, sino también te va a permitir descubrir patrones, creencias limitantes y cambios en tu forma de ver el mundo. Porque a veces lo único que necesitamos es cambiar la perspectiva, lo único que necesitamos es cambiar la manera de ver las cosas. Si yo algo lo estoy viendo de una manera negativa, pues te invito a que la comiences a ver desde otro ángulo, porque no la ves desde el lado positivo. De eso que estás viviendo, ¿qué positivo te puede estar generando? Cambiemos la perspectiva. Eso te ayuda a conectar mucho contigo mismo. Otra sugerencia y es buscar apoyo profesional o espiritual, porque a veces el camino es demasiado oscuro para recorrerlo solo. A veces sí necesitamos pedir ayuda y nunca temas pedir ayuda, porque cuando tú estás listo para recibir esa ayuda, llega la persona correcta. Y la terapia puede ofrecerte un espacio muy seguro para que puedas expresarte y para que puedas encontrar realmente una guía muy objetiva. Si eres una persona espiritual, pues tal vez quieras explorar prácticas que te conecten con tu esencia. La oración, por ejemplo. Y no sé, sea cual sea tu elección, recuerda que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino es un signo de sabiduría y de autocompasión. Espero que estos 3 consejos o sugerencias te puedan servir o le puedan servir a alguna persona que tú conozcas o sepas que está atravesando por un momento difícil, que está pasando por la noche oscura del alma. Yo hoy
quiero agradecerles. Quiero agradecerte a ti por acompañarme en este episodio, por tu tiempo y por tu escucha. La noche oscura del alma es un tema muy profundo y esto se nos llevaría horas, muchos episodios. Yo realmente espero que estas historias que hoy te he contado y estas reflexiones hayan sido de ayuda para comprender que incluso en nuestros momentos más difíciles podemos encontrar la luz. Y por favor, recuerda que no estás solo. Recuerda que somos muchos los que hemos atravesado o estamos atravesando nuestra propia noche oscura del alma y que cada historia nos conecta, nos da fuerza y nos recuerda que al final todo tiene un propósito. Entonces, si estas historias resonaron contigo, te invito a seguir explorando junto a mí en mis futuros episodios de Claudia entre voces y letras, donde voy a estar contigo compartiendo más experiencias y más reflexiones que nos lleven hacia la comprensión, que nos lleven hacia la sanación, que nos lleven hacia el crecimiento. Quiero hoy invitarte a que reflexiones sobre tu propio proceso de transformación, sobre esos momentos difíciles que quizás hoy ves como pruebas, pero que un día podrás mirar como oportunidades de crecimiento, de evolución, de cambio, de renacimiento. Así que hoy, gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio de Claudia entre voces y letras. De corazón, gracias por haberme acompañado. Chao, chao.